Denunciamos la pérdida de 665.000 euros del fondo Riak Egiten que la Diputación nos había dado a este ayuntamiento para gastar en el municipio. Un dinero que tenemos que devolver más los intereses. Ya nos ha llegado la carta de Diputación con la cantidad de esos intereses. La cantidad que nos cuesta a todos y todas los vecinos son 73.172,78 euros, que dan para mucho. Y todo esto por la irresponsabilidad y la falta de interés que ha tenido el equipo de gobierno para poder gastar ese dinero. En primer lugar, vamos a hacer un ruego, y es que se pongan los medios, todos los que haya a su disposición, para que por parte de este equipo de gobierno no se vuelva a perder ninguna subvención y no vuelva a suceder un hecho de esta clase. Y por otro lado, queremos preguntar hoy cómo está la subvención de los fondos Next que estaba destinada a este municipio, porque claro, ya hemos perdido una, ahora tenemos 1.200.000 euros destinados a este municipio. Queremos saber en qué estado se encuentra. Bueno, lo primero de todo hay que saber la causa de por qué se ha perdido esa subvención de Riak Egiten. Esa subvención la solicitó la legislatura pasada, se solicitó por parte del alcalde y se vinculó a unas obras en las que los terrenos no estaban a disposición del ayuntamiento. Esos terrenos, a día de hoy, lo que se está haciendo es trabajar para que esos terrenos sean propiedad del ayuntamiento, es decir, son las cesiones del barrio de San Andrés. Eso hay que dejarlo por un lado bien claro. Y por otro, el tema de los fondos Next. Bueno, pues lo que estamos haciendo es una serie de cuestiones, se han planteado al área que los tienen que resolver para tomar una decisión que sea políticamente responsable para los vecinos, y en ese momento estamos, en esa fase. Ahí no. Mira, Carmele, hay que contestar con conocimiento del tema. Esa subvención que la dio la Diputación y se vincularon a los ascensores de San Andrés, eso es. Y que dices que no se han podido hacer porque no había disponibilidad de terrenos. Sí. Hay un informe en el expediente, que lo podéis mirar, consta en el mismo, en el que se está diciendo que efectivamente no estaban en el registro, pero que se había actuado por parte municipal en esos terrenos durante los últimos 35 años. Como mínimo se han ejecutado obras de urbanización en el suelo libre de edificación del barrio de San Andrés con fondos públicos municipales por importe de 752.838 euros. Por lo tanto, lo que dicen ellos es que de hecho son terrenos municipales y que estabais advertidos, y está aquí en el informe, de que estabais advertidos de que ese dinero, esos terrenos se podían utilizar y que ese dinero se iba a perder. Por otro lado, hablando con Diputación, cuando vimos nosotros la carta que venía que se podía tener que devolver ese dinero, Diputación también nos dijo que había hablado con vosotros y que se os había dicho que si por lo que fuera no teníais disponible esos terrenos porque se os había echado el tiempo encima o no queríais ejecutarlo, se puede destinar y cambiar mediante el Pleno ese dinero a otros destinos. Y los destinos eran muchísimos, porque como era un fondo que puso la Diputación a disposición de los ayuntamientos después de la pandemia, pues se podía gastar en movilidad, se podía gastar en acción social, se podía gastar en informática, se podía gastar en un montón de cosas. Y aquí nadie hizo el ejercicio de traer a un pleno y cambiar los destinos de esos dineros. Ese dinero se ha perdido por desinterés. ¿Por desinterés? Porque no habéis tenido ganas de trabajar. O sea, que eso por un lado. Y eso nos cuesta a los vecinos, a los de San Andrés más, porque se quedan sin ascensor, y a los demás, pues 73.000 y pico euros que se podrían haber destinado a un montón de cosas. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, los fondos Next. Ha habido, y consta también en el expediente, que no me lo estoy inventando, Ven aquí como ha habido una reunión en Gobierno Vasco el 4 de marzo en el que habéis estado, luego habéis estado en el despacho del alcalde reunidos, y aquí lo que ya hay una propuesta de resolución del 10 de marzo en el que se propone solicitar los fondos Next para la realización de las actuaciones que se contemplan, que son varias actuaciones también en el barrio de San Andrés. Esto se ha puesto en marzo a la concejala. Está sin firmar. No. Queremos saber por qué no se han solicitado ya esos fondos Next, que son 1.197.000, bueno, casi 1.200.000 euros que tienen reservados para este ayuntamiento. Bien, pues te voy a contestar. En primer lugar, Riak Egiten, tú te has referido al informe del área de urbanismo, pero también hay un informe de secretaría en el que se establece que si tú los terrenos no están inscritos, no puedes licitar. Corrígeme si me equivoco, Arantxa, que es la posición también de secretaría, que no es tu informe, pero es la posición de secretaría.
Bueno, la ley. A ver, yo, por insistir, voy a contestarlo, pero en ruegos y preguntas, ni secretario ni interventor estamos para contestar porque se dirigen las respuestas, o sea, las preguntas al equipo de gobierno. En el expediente sí que consta un informe del anterior secretario en ese sentido. Vale, y por otro lado, en cuanto a los fondos NEC, has dicho que hay un informe, por cierto, un informe que no se ha pasado la firma de esta concejala y un informe del que tengo conocimiento y del que se han hecho una serie de preguntas que a día de hoy todavía no están contestadas. Con lo cual, ¿vais a solicitar los fondos NEXT? Con lo cual, cuando se nos contesten a esas preguntas que son bastante importantes, como el tema de para dónde irían esos fondos, el tema de actuaciones, tema de plazos, entonces se tomará la decisión política que se crea oportuna, la más responsable para los intereses de este municipio. Pero si el tema de plazos y para qué están lo tienes en el expediente, si está toda la programación. No, no están. No está. No, no está. Pues mírate bien el expediente porque sí está. No Con tengo lo cual, enterado. esperamos desde AJPNV que no se pierda 1.200.000 euros que hay destinados a este municipio desde Europa, 4 años trabajando aquí 3 personas de un programa temporal, más 4 años trabajando personas en gobierno vasco, más las personas que hayan estado en el ministerio para destinar ese dinero que viene de Europa, 1.200.000 a este municipio. Y esperamos que no se pierdan y no se haga perder oportunidades otra vez al barrio San Andrés, que se podrían utilizar para los ascensores, se podría utilizar para el colector, se podría utilizar para el muro entre la Rozada y San Andrés, se podrían utilizar para un montón de cosas que esperamos, pues eso, lo dicho, que no se pierda. Lo afirmas que se puede utilizar para todas esas cosas, Sí, claro, pero eso sí. es algo que no se ha contestado desde la oficina técnica. Vaya, Si lo hombre, puedes pues leer el tienes aquí informe. los informes, léetelos. Léetelo, a ver si No, a yo ver me los leo muy bien. dónde se establece eso. A ver, Ainhoa, yo comentarte 2 cosas sobre los fondos NEX. Los fondos NEX, si se solicitan ahora, acabarían el año que viene. Todos sabemos, como hemos dicho, pues la diligencia que tenemos con todo tipo de subvenciones. Hay ayuntamientos que tienen una infraestructura súper potente que están teniendo que devolver los fondos porque es una cosa bastante complicada de justificar. Entonces, yo creo que hay que ser un poco responsable de pedir unos fondos para que luego vengamos aquí a decir que no lo hemos podido hacer. La semana pasada un municipio que yo creo que tiene, bueno, pues que es un municipio potente como es Sestao, ha tenido que devolver más de 1 millón de euros porque tenía una deuda con la Seguridad Social que era una bobadita con un trabajador para que se vea la dificultad. Entonces, habrá que evaluar muy bien, no vaya a ser que por querer pedir los fondos NEX, al final luego los tengamos que devolver. Y te repito, hay ayuntamientos, que no es el ayuntamiento de Trapagaran, que son ayuntamientos con infraestructura, trabajadores y un staff muy potente, donde se las están viendo y deseando para devolver esos fondos NEX, trabajando desde el 2022. Aquí, con esos fondos, todavía no se ha hecho nada y habría que justificar la subvención el año que viene. Y si me pides mi opinión, es que no vamos a ser capaces ni de hacer nada, ni de ejecutar nada, ni de devolver la subvención. Pues Entonces, nada, ya me lo estás contestando. No, claro, no, es que vamos no, a ver, aquí, Ainhoa, nos Ainhoa, ponemos la tirita antes Ainhoa, que la herida. Ainhoa, yo te respeto cuando hablas, tú déjame hablar. Entonces, a ver qué nos dice la oficina técnica, pero lo que hay que actuar es con responsabilidad y no venir aquí a pedir unos fondos donde casi sabemos fijamente que va a ser imposible no hacer ninguna obra y luego tener que devolverlos. Entonces, hay que hablar con claridad y no engañar a la gente ni a los vecinos del barrio. ¿Y qué pasaría si luego no nos darían los fondos NEX? Déjame acabar. Eso por un lado. Entonces, primeramente, nos tendrán que, como te ha dicho la concejala de urbanismo, decirte la oficina técnica qué conlleva eso. Y ya pasando al anterior tema de Berpiztu, yo no siendo alcalde con un grupo de vecinas, tuve que, y siendo concejal de este ayuntamiento, pues hacer una reunión con el viceconsejero de vivienda para ver si se tiraba para adelante con el barrio de San Andrés. Y por mucho que en el informe técnico nos digas que esos terrenos que se han hecho actuaciones, claro que se han hecho actuaciones, pero cuando vas al registro de Portugalete y preguntas por esos terrenos, te dan una hojita como la que ha enseñado Joseba que te dice propiedad de los vecinos, porque la historia de ese barrio yo creo que la conoces tú también, la conocemos todos, y es que ese barrio en sus años, cuando lo hizo la antigua General Eléctrica, era propiedad de los vecinos, las zonas comunales. Había un pozo séptico, entonces el ayuntamiento hace bastantes años lo que hizo se trajo aquí un pleno, por parte de los vecinos
se tomó la decisión de ceder esos terrenos al ayuntamiento y desde el siglo pasado, pues el ayuntamiento se hizo cargo de cerrar ese pozo séptico, hace la limpieza, hace pues bueno, el alumbrado, el mantenimiento, etcétera. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que cuando hemos ido a gestionar Berpistu, ese acuerdo plenario que se trajo aquí el ayuntamiento y que se votó, como los que pues, habitualmente hacemos, cuando se fue al registro de Portugalete, se dio cuenta que no estaba registrado a nombre del ayuntamiento, que seguía estando registrado a nombre de los vecinos. No sé por qué causa no se llevaría a registrar. ¿Y cuál es el problema? Fíjate si es fácil que a fecha de hoy, lo mismo que la acera de Ugarte, los terrenos siguen siendo de los vecinos, no siguen siendo del ayuntamiento. Como tú bien has dicho, después de estar 25 años o los años que sean haciendo labores propias que tendrían que haber hecho los vecinos y que todos dábamos por hecho que estaban registrados a nombre del ayuntamiento. Y a fecha de hoy y de mañana, por mucho que diga el informe de los técnicos, cuando vas al registro de Portugalete te dice que es de los vecinos. Hombre, todos estamos interesados aquí en mejorar el pueblo y tener subvenciones. Lo que hay que hacer es ser claro con la gente y no mentir. ¿Tú crees que si pedimos los fondos Next Generation vamos a poder hacer una obra en el barrio de San Gabriel San Andrés, para junio del año que viene? ¿Se va a poder licitar unos ascensores? ¿Se va a poder hacer algo? ¿O este año lo vas a poder hacer? Pues yo me gustaría compartir lo que dices tú, pedir ese dinero y que iría. Pero yo creo que hay que ser responsable y sobre todo no engañar a la gente. Y pedir esos fondos, pues a mí me parece que es una responsabilidad. Vamos a ver qué nos dice la oficina técnica. Y te vuelvo a decir, por mucho que la oficina técnica te ponga en un papel algo, nadie te garantiza que vas a poder llegar. Y te vuelvo a decir, por mucho que te digan que esos terrenos prácticamente son del Ayuntamiento del Valle, lo que vale es cuando vas al registro de Portugalete y te dicen que esos terrenos no son del Ayuntamiento del Valle y no se puede actuar. Y te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Y a día de hoy siguen siendo de los vecinos. No son del ayuntamiento, 2 años después, como para pedir otros fondos y hacer actuaciones, cuando todos sabemos que cualquier obra que sea de una magnitud, pues hombre, no inmensa, pero relativa, como poner unos ascensores, entre que lo licitas, lo haces, lo construyes, se nos va a pasar el plazo. Es que es casi imposible hacerlo. Entonces, si queremos pedirlo para luego el año que viene tener excusa para decir que no hemos cumplido y que hay que devolverlo, pues hombre, te puede pasar una vez, pero yo, si soy consciente de que eso no se va a poder realizar, pues no quiero engañar a nadie y sobre todo que lo tengamos que devolver. Y te vuelvo a decir la dificultad que tienen esos fondos. Y sobre lo que me dices de las 4 personas que iban trabajando, esas 4 personas no llevan 4 años. A fecha de hoy, una se ha marchado. Bueno, una se ha marchado que sacó la plaza en otro ayuntamiento y las otras 2 han renunciado y se han ido de la oficina técnica. Y entonces ahora estamos lo mismo que con el tema de municipales y otras plazas, haciendo llamamientos a bolsa para ver quién quiere venir. Y si realmente estás interesada, pues pregúntale a alguna de la gente que se ha marchado por qué se ha marchado y cuáles son las percepciones que tienen. Que lo mismo que nos las comentan a nosotros, pues que te las comenten. Y lo que está claro es lo que te ha dicho la concejala. Vamos a ver qué posibilidades hay y si no, no meternos en historias que de antemano sabemos todos, y yo creo que tú también, porque eres una persona capaz, y además te lo digo con total seriedad, que es imposible llegar. Otra cosa es que lo pidamos para luego el año que viene pues ponernos rojos otra vez y decir que no hemos podido llegar. Cuando todos sabemos que es, bueno, yo te diría que si me tendría que apostar el cuello, no le perdería que no vamos a llegar.